Muy buenas tardes, es un placer aquí saludarles hoy en su programa, conversando con el chef Saúl Macedo desde el ombligo de Centroamérica, en Honduras específicamente. Nosotros somos 0101, o sea, Atlántida La Ceiba, la novia de Honduras, Ceibita la Bella. El día de hoy me encuentro aquí acompañado, ¿verdad?, con un gran profesional gastronómico, una gran persona, ¿verdad?, que tengo ahora el placer de conocerlo. Él es el chef Fernando Calderón Boris, alguien que nació en Santiago de Cuba y que actualmente reside en Río de Janeiro, Brasil. Él es un chef internacional de cocina que a la vez tiene estudios de posgrado en cuanto a antropología y etnología, a la vez de gestión cultural. Forma parte también de lo que es la Unión de Escritores de Cuba e investigación de información de países de la diáspora. Como podrán ver, hay mucha contribución que él ha hecho a través de los años, de las cuales, según tengo entendido, le ha permitido el poder viajar y vivir de manera permanente ahí en Brasil. Le doy la bienvenida, mi chef Fernando, a este humilde programa, ¿verdad?, la cual pues es un tributo en vida para su persona. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, mi querido chef. Para mí es un enorme placer estar con usted hoy, haber recibido esta fantástica invitación y poderle hablar un poco sobre mi trabajo, y totalmente vinculado, por supuesto, a la diáspora afro, a la diáspora africana, a la cultura africana llegada a estos países de América y que se ha perpetuado entre nosotros, dándole fuerza total, por supuesto, no apenas a la danza, a la música, a la orabilidad, como también a la gastronomía. Buenas tardes, Honduras, buenas tardes, América Latina, estamos juntos aquí, un gran placer. Sí, mi llegada a la cocina yo creo que fue un tanto accidental. En realidad yo vengo de una familia que ama la gastronomía, ama la culinaria, ama la cocina, pero aquella cocina llamada la cocina familiar, ¿no?, en donde todos los domingos la abuela, la tía, la mamá hacen un jantar o hacen un almuerzo cargado de acepipes tradicionales de mi tierra de Santiago de Cuba, y se compartía eso de forma solidaria y de forma bien linda con la familia. Y ahí comenzó un poco mi interés por el sabor, por los temperos, por la presentación de esos platos. Entonces yo acredito que mi iniciativa o mi inclinación a la gastronomía tiene un sello altamente familiar, altamente de la casualidad de la casa, que yo no lo llamo así de tanta casualidad, ¿no?, porque en realidad al final de la jornada el único en la de la familia que terminó cocinero fui yo. El resto siguió su vida en otras tareas, en otras actividades, y yo terminé siendo cocinero. Entonces me siento muy feliz realmente que mis padres, mi abuela, sobre todo mi abuela, me haya dado esa inclinación hacia el fantástico mundo de la elaboración de productos alimentarios. Sí, hay una pequeña anécdota que yo quisiera, pequeño comentario que yo quisiera hacer. Yo llego y comienzo a hacer algunas cosas a partir de mi padre, que era un asiduo participante de las culturas afro. Él era un padre santo, él era una persona que mechea con el mundo de los orishás, con el mundo de las ancestralidades, y en una oportunidad
no había cocina, no había cocinero, y las personas ya estaban con hambre, ¿no? Y ya estaban todos los animales sacrificados, y esa historia toda. Y mi padre me dijo, bueno, chicos, no tenemos una cocinera oficial aquí, hasta porque para cocinar en ese mundo usted tiene que tener una iniciación ritualística. Yo no la tenía, pero hacía falta un cocinero, hacía falta alguien que elaborara aquellos platos. Y yo le dije, bueno, estoy aquí, voy a comenzar a elaborar los platos que ustedes me indiquen, de la forma que ustedes me indiquen, y vamos a trabajar mano a la obra. Entré en la cocina, comencé a elaborar aquellos platos para los orixás, para los diferentes orixás del panteón afro-cubano, a las que son dedicados estos acepipes. Esa fue mi primera, yo diría, gestión comercial, que no podría ser comercial, sino ritualística, en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la cocina. Las personas quedaron muy satisfechas, dicen que el tempero había sido muy bueno, que el sabor era excelente, que la presentación era mejor, y ahí quedé para siempre ya marcado hasta que me inicié, ¿no? Hasta que comencé ya oficialmente a trabajar en este mundo de ritualística, en este mundo religioso. Comencé a trabajar y a hacer platos voltados para la cultura afro. Bueno, mi jefe, yo acredito que a partir de ahí, de ese minuto, mi vida quedó completamente pronta para lo que acontecería después. Yo acredité, con mucho miedo, ¿no? Porque habían personas allí que ya conocían muy bien cómo se elaboraban esos platos, por ser practicantes de religiones afro de años, ¿eh? Entonces, recibir por parte de esas personas esas palabras de agrado y de estímulo, incluso decirme que por qué no me dedicaba de forma seria y permanente a esta actividad, hizo con que mi corazón se llenara de alegría, de felicidad, y comencé a pensar, bueno, yo entonces me convertiré en un cocinero de H, me convertiré en un cocinero ritualístico, y para esto, por supuesto, tendría que me iniciar en los cultos afro, en los cultos traídos por los africanos de sus tierras natales, para poder de forma oficial poder trabajar permanentemente en los eventos de esta naturaleza. Le puedo decir, mi jefe, que fue para mí el inicio de todo. Comenzó allí justamente lo que sería Fernando Calderón 40 años después. Se siente una emoción muy grande, uno fica arrepiado, porque comienza a llegar las influencias de los orixás, porque uno no sabe que uno tiene todo ese concepto de orixá hasta que usted no cocina, hasta que usted no se vincula de una forma seria, vamos a llamarle de alguna manera, a estas actividades. Y ahí, cuando usted no es iniciado, solamente el hecho de usted estar alimentando a esos dioses, oiga la fuerza que esto tiene, hace que usted se sienta completamente en un fogón completamente diferente, en una cocina completamente diferente, con un cliente sentado aguardando al plato de una manera diferente. Entonces, yo realmente acredito que lo que le puedo decir es que la emoción fue muy grande, y eso marcó para siempre la historia de mi vida. Sí, chefe, una vez realizar esta actividad de manera empírica, yo no era un profesional formado en el área de gastronomía. Alguien me aconsejó en ingresar en la Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo de La Habana, que en la época radicaba, aún acredito que radica, en el Hotel Sevilla, una importante instalación turística de La Habana. Y bueno, comencé allí a conocer entonces las técnicas de elaboración, todo el proceso cognitivo en cuanto a un chef de cocina, qué tiene que hacer. Comenzamos limpiando, que hoy las personas acreditan que cocinero es llegar apenas y vos se mira chef de cocina y ya acabó. No, comenzamos limpiando pisos, comenzamos lavando panelas, muchas panelas. Comenzamos en el área después fuimos al área de carnicería para aprender a todas las técnicas del área de carnicería,
desde carnes vermelhas, carnes rojas, perdón, carne blanca, pescado, frutos del mar, y por ahí fue, hasta que definitivamente ya comenzamos en las áreas específicamente de elaboración. La cocina, que al inicio de todo, todos los alumnos van para esa área a cocinar, a tocar la comida propiamente dita, con todas las normas de seguridad alimentar, con una nutricionista acompañando el trabajo, todo este aspecto relacionado con las cuestiones organolépticas, y por ahí fue. Son 3 años después, tuve la honra de me formar en ese centro que lleva por nombre Formatur, que es una institución que pertenece al Ministerio de Turismo, ¿sí? Y que forma, disculpa la redundancia, forma jóvenes de todas las clases con relación a este tema de la gastronomía contemporánea. No había para entonces en la Escuela de Altos Estudios una cocina llamada ancestral, inclusive se hablaba muy poco de esto. No, por eso cuando usted me dice que en cuanto a su conocimiento con relación a esta cocina llamada cocina para rezar o cocina de los dioses, no es raro. Cuba, que tiene una fortísima tradición afro, en la Escuela de Hotelería y Turismo de La Habana, de formación de profesionales, no había esa asignatura, no había esa disciplina. Los alumnos no conocían nada con respecto a este tema. Entonces podrá imaginarse aparecer yo hablando de Changó, hablando de las comidas de Yemayá, hablando de las comidas de no sé quién. Aquello creó un trauma, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de cocina francesa, de cocina española, cocina internacional, ¿cómo así cocina de los orichás? Eso creó pero bueno, creó una expectativa bien interesante, chef, con relación al resto del alumnado, al punto que cuando yo me fui a formar, la defensa de mi cocina fue montada justamente para este tema, y después vinieron una serie de cosas más que realmente vinieron a valorizar lo que acontecería después, y que en la medida que usted me vaya preguntando, yo tendré el placer de explicar. Esa es más o menos la historia. Sin duda, chef, sin duda. Yo recuerdo que el día que nosotros fuimos a presentarnos el trabajo de clase en materia de cocina, que encontraron los orichás lanzando sus platos, porque ¿qué acontece? Junto a este tema yo me fui también junto a la señora Natalia Bolívar, considerada la mayor antropóloga y la mayor escritora de ese mundo de los orichás en Cuba, después del señor Fernando Ortiz, que fue la gran eminencia de la antropología cubana. Y comenzaron a tocar los tambores batá, recibiendo a esos orichás con sus platos, con sus comidas. Aquí fue una cosa maravillosa. Todo el mundo se puso de pie, comenzó a batir palmas, porque es como decía Fernando Ortiz: los cubanos, ¿quién no quiere de Congo, quiere de Carabalí? Entonces usted puede ser que no sea practicante de un proceso religioso, ahora que eso la gente lo tiene como DNA, eso la gente lo tiene en la sangre, con certeza, y la vida se ha encargado de mostrarme posteriormente, después en grandes espacios académicos, con grandes escritores con los cuales he tenido el placer de compartir espacios. Nuestra América Latina, ella no escapa a la influencia de los africanos, que un día trajeron toda esa alegoría, y como yo siempre suelo decir, que esos hombres arrancados de sus tierras trajeron, além de su extraordinaria sabiduría, sus cantos, sus rezos, sus dioses, trajeron también una capacidad de repasar esas informaciones y dejarla de una manera perpetua entre nosotros. Entonces, es innegable que cuando estas cosas comienzan a andar, las personas comienzan a sentir esa presencia africana entre nosotros, y con la degustación, la música, los cantos,
la orabilidad, los recitales o los orinques, que son las informaciones en lengua yoruba que van aconteciendo alrededor de esta comida. Esta es una comida, mi chef, muy rica, va muy além de la elaboración del plato para entrar en todo un proceso ritualístico, en todo un proceso de conocimiento que no puede ser inventado, ¿no? Eso está ahí, en los grandes, en las grandes informaciones, los grandes protocolos, que a veces se hace difícil porque las personas sienten un poco de temor de tocar las puertas donde están las personas de ese gran conocimiento y aprender, escuchar, ¿cierto? Hay un poco de prejuicio, un poco de preconcepto, un poco de complejo, en realidad la falta de afianzamiento de las culturas africanas por parte de quien debía. Realmente yo creo que nos ha hecho un daño en cuanto a formación, yo diría de manera integral en cuanto a cultura, porque no podemos negar que nosotros somos de origen, nuestros orígenes son indígenas, la presencia de nuestros ancestrales, la llegada posteriormente de los europeos y con certeza la llegada de los africanos. Esa es nuestra tierra, esa es nuestra formación, esa es nuestra tribu. Y realmente hay muchas veces que las personas no quieren mostrar y quieren trocar a veces hasta los propios nombres de los platos, chef, y le quieren dar un grado de modernización, de la influencia de yo no sé qué. La cocina africana no precisa, o la cocina de origen africana, perdón, porque ya no podemos hablar de cocina 100% africana porque tiene la influencia de la llamada cocina de la tierra. Tiene una calidad tan excelsa como la cocina española, como la cocina portuguesa, como la cocina francesa, o como la cocina de cualquier otro lugar. Lo que hay que estudiar, lo que hay que pesquisar y se preocupar por mostrar cuán valor, no apenas nutricional, no apenas en cuanto a la elaboración de los acepipes, la participación de los ingredientes, sino todo ese aspecto cultural que envuelve esta cocina. En realidad, mi chef, si usted viene a Brasil, por ejemplo, en Cuba no tanto, en Cuba no se ve esto mucho, la comida de los orixás siendo comercializada en las calles, eso en Cuba realmente no se ve mucho. Pero en Brasil hay una tradición muy fuerte, sobre todo en Salvador de Bahía, lugar que yo moré algunos años haciendo mi trabajo de pesquisa. La comida de los orixás es vendida como una cocina normal en las esquinas. En cada esquina usted se encuentra a una cocinera de formación ritualística, de formación religiosa, vendiendo sus acarayé. El acarayé no es más que un plato vinculado a los orixás, pero que tiene toda una historia maravillosa, porque cuando los dueños, los varones de dueños de esclavos, termina todo este proceso de esclavitud, ellos no les queda otra alternativa que liberar a los esclavos, pero que no le dan ninguna formación de instrucción, ni de dinero, ni de nada. Sí. ¿Qué es lo único que tenían estos esclavos? Sus tradiciones. Y en esas sus tradiciones estaba su alimentación. Y por ende, entonces, ellos salieron a las calles, a las calzadas, a las plazas, a ganar su vida con aquello que conocían. Y aquello que conocían era aquella cocina. Sí, sí. Entonces, por ende, hoy, por ejemplo, usted va a Salvador de Bahía y usted encuentra las bayanas, ya llamadas bayanas de acarayé, en su gran mayoría todas son mujeres y hoy ya también tienen hombres de H vendiendo sus platos. Entonces, es algo muy interesante. Y yo soy del criterio, inclusive defiendo, que estas cocinas deben salir de sus espacios sagrados para ir a las calles. Tienen que salir de aquel espacio donde apenas es entregue o es dedicada, ofertada a dioses,
para estar en las esquinas y las personas comenzar a conocer y a tocar de cerca este tipo de alimentación, que além de ser muy rica, muy variada, es extremadamente sabia, mi chef, porque no todos los ingredientes que se utilizan son ingredientes naturales, son ingredientes de la tierra. La cocina de los orichás no admite elementos agregativos que no sean de la tierra, porque hay un orichá llamado orichaoco y tiene un orichá llamado Sain, que son los que prevén o nos prevén a nosotros cocineros de lo que necesitamos para hacer esos platos. Esto es algo que yo acredito que América Latina, que hoy tiene esa visión tan interesante del llamado turismo cultural, tiene que comenzar a abrir y llamar y formar y crear disciplina dentro de las facultades y las escuelas de formación gastronómica, que mucho hablen sobre estos temas. Es muy importante, chef. Yo soy Afro y soy conservación de la biodiversidad. Soy innovación en la cocina. Soy surf. Soy emprendedora y soy herencia. Soy comunicador. Soy academia. Y soy contadora. Y soy una mujer fuerte. Soy incluyente e influyente. Y soy arte y color. Y soy productor de cacao y gestor cultural. Y soy poesía. Soy ciencia. Soy informática. Soy herencia y soy música. Soy economía. Soy creatividad. Y soy arquitectura. Soy lenguas criollas. Soy arte en movimiento. Soy deporte. Y soy gastronomía. Yo soy turismo y generadora de empleo. Soy conservación. Soy comunicación ambiental. Y soy resistencia, semilla y lucha. Y soy cuidados, equilibrio y ternura. Soy escritor y luchador por los derechos humanos. Reconoce lo afro. Sí, mi chef, en realidad yo tenía una información base, ¿no? Una información básica en cuanto a por qué un orichá come una cosa y por qué no come otra. Porque también hay una cosa interesante: cuando usted trabaja la cocina de los orichás, específicamente en el contexto cultural, usted tiene que saber que hay personas que son de esa religión que no pueden comer ciertos alimentos. Hay ciertas prohibiciones, ¿cierto? Sí. Entonces, pero esto uno lo conoce un poco así, de manera, vamos a llamar, de manera accidental, ¿no? Un poco como para saber que a un hijo de ese orichá no se le puede brindar ese plato, y si otro. Entonces, yo entendí, después de conocer a la doctora Natalia Bolívar, que yo necesitaba de una información más académica, más técnica, y más cultural. Y entonces ingresé en el curso de Etnología y Antropología del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación de Cuba, que tiene un proyecto con la Fundación Fernando Ortiz, que es la fundación que más estudia y más se interesa por este tema, y forma etnólogos, antropólogos y especialistas en esas áreas. Entonces fue muy necesario, al desconocimiento oral que yo traía ya como consecuencia del contacto con las casas de H, de ir a una formación académica para poder realmente sustentar las bases de todo esto que yo venía estudiando, de todo esto que yo venía conversando, y ahí surge un proyecto, no sé si quiere que yo le hable ahora de eso, pero todo esto da como resultado un proyecto que es entonces recibido por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Nunca la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se había interesado, o no es que no se haya interesado, sino que nunca había tenido un proyecto en donde las artes plásticas, la cocina, la poesía, la orabilidad, la danza, los oriquis, los cantos, estuvieran vinculados al tema de la gastronomía. Esto fue algo completamente nuevo en el mercado cubano, y en 1999 tenemos la oportunidad por primera vez de defender este proyecto en el marco de 12 foros de ciencia y técnica. Ya en el primer encuentro internacional de gastronomía realizado en Varadero
y auspiciado por la Federación Culinaria de Cuba, ya yo había disertado sobre ese tema y ya se había conversado por primera vez de un tema, o sea, la cocina vista desde un punto de vista más etnológico, más antropológico y contado por la cultura. O sea, que las personas que estuvieron allí, que fueron chefs del mundo entero, comenzaron a sentir que una nueva proyección en ese ámbito cultural culinario estaban haciendo en Cuba. Y gracias al gran chef Gilberto Smith, que es la gran figura de la cocina cubana, que nos dio la oportunidad por primera vez en este encuentro internacional de hablar sobre estos temas. Ya en el 12 Foro de Ciencia Técnica, que sí es todo un evento que se realiza con la finalidad de buscar proyectos que sean interesantes para la cultura cubana y específicamente también, por supuesto, para el área de turismo, es que nosotros ya oficialmente entramos con todos estos elementos de que le hago referencia, chef: música, gastronomía, danza, orishas danzando sus platos, mostrando los colores de sus comidas, la forma de los cortes, y fue ya ahí comienza un poco de la historia que se escribió posteriormente, mi chef. Entendí. Bueno, dándole respuesta a su primera pregunta, ¿por qué las limitaciones alimentarias? Las historias de los orishas, quien estudia las historias de los orishas, saben que existe un determinado elemento de la naturaleza que en ese minuto, o en algún momento, porque primero quiero decir que los orishas eran personas, ¿no? Sí, los orishas no eran esos dioses mitológicos que no existieron nunca, no. Los orishas todos fueron seres humanos que un día pasaron por la tierra, un día estuvieron con nosotros aquí y viraron divinidades. Entonces, ¿qué acontece? Que existe toda una liturgia, una literatura, a partir de la presencia de determinados animales en la vida de los orishas. Por ejemplo, hay orishas que fueron salvos por un carnero, o por un chivo, o por una paloma, por ejemplo, o por un determinado alimento. Ya no tiene que ser específicamente animal, puede también ser vegetal, o puede también ser raíz, y por ahí va. Entonces, ¿qué acontece? Que como ese alimento tiene la consagración, porque todos estos platos, antes de ir al gran banquete, antes de ir al salón, antes de ser degustados por las personas, ellos son, por supuesto, dedicados a los orishas. Ellos son específicamente elaborados con los cantos, los oriki. Esta es una cocina que no es una cocina por una cocina. No. Esta es una cocina que durante todo el proceso de elaboración vienen cantos, hay un grupo de personas cantándole a ese ingrediente y a ese orishá para darle la fuerza que realmente merece, para darle la virtud, vamos a llamarle de una manera, que necesita. Entonces, muchos de estos platos salvan y otros no salvan. ¿Cómo le explico esto, chef? Por ejemplo, si usted es hijo de Changó, un ejemplo, usted es hijo de Changó, el carnero, que es el plato principal, y el amalá, que es el plato principal en la alimentación de Changó, es un plato, como yo le puedo decir, que tiene virtudes curativas para usted. ¿Entendió? Sí. Si usted en algún momento de la vida está enfermo, o necesita un EBO, o necesita algo que tenga que ver para su desenvolvimiento y suceso, se le sacrifica un carnero a Changó, que después posteriormente toda esta espada entregada a las partes que del haché del animal, el resto por supuesto va para la cocina, ¿no? Para ser elaborado. Entonces, lo importante es que la persona conozca cuáles son sus limitaciones alimentarias, porque de lo contrario corre el riesgo de que si mañana se precisa salvar a esa persona ya no tiene como ser salvo, porque ya ingirió
los alimentos que tenían que ver con ese proceso de salvación. Vamos a llamarle así de alguna manera, ¿no? Sí. Quiero que usted entienda que todo esto está sujeto, mi jefe, a una ritualística, a un proceso de formación, en donde cada uno de estos orillas sobrevivieron en algún momento de sus respectivas vidas a través de la presencia, el sacrificio y entrega de algunos de estos animales. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo más claro. Ochun, los hijos de Ochun no comen calabaza. ¿Por qué no comen calabaza? Porque de acuerdo a la ritualística, la calabaza es la que le da la riqueza a Ochun. Cuando cuenta la mitología que cuando Ochun, que es una diosa de mucha prosperidad, iba a guardar su dinero, la alcancía, no sé si allá también se llama alcancía, ¿no? Sí, sí. La alcancía donde ella iría a guardar ese dinero es una calabaza. No existía la alcancía esa que nosotros conocemos, sí, ¿no? Entonces ella guardaba su dinero, sus dotes, todo su poder dentro de la calabaza. Entonces se sobreentiende que un filho de Ochun no debe cortar una calabaza porque está perdiendo su riqueza. Entonces, detrás de todos estos mitos, detrás de toda esta ritualística, de esta cosmogonía, como llamarle de una manera, los alimentos juegan un papel fundamental. Con relación al tema, si esto yo perdí sociabilidad, yo acredito que no, jefe, porque yo vine al Brasil justamente por eso. Yo vine convidado por el Ministerio de Cultura de Cuba, por la Universidad de San Pablo, y por un proyecto que era compuesto en la época por Brasil, Cuba y África, para ministrar palestras sobre estas informaciones justamente para alumnos de la Universidad de San Pablo. Y eso me abrió, por supuesto, mirar un palestrante de otras universidades. Entonces, acredito que esto, todo lo contrario, jefe, me abrió el eje, el abanico de grandes relaciones, y mayormente fue cuando en el 2001 yo recibo un reconocimiento de la UNESCO por este proyecto, por esta pesquisa. La UNESCO me premia, soy el primer chef de cocina premiado por la UNESCO trabajando encima de todos estos proyectos, de todas estas ideas, y esto amplió mi contacto ainda más con toda una serie de personalidades del mundo de la cultura, académicos que estaban vinculados de una forma u otra a la UNESCO, y comenzamos ese proceso de intercambio de información. Yo acredito que todo, lejos de tirarme, vamos a supor, del círculo de nuevas relaciones o de algunas relaciones, me dio un gran contacto con otras personas, sobre todo con estudiosos, pesquisadores, académicos, religiosos, y por ahí fue. Sí, mi jefe, hay algo interesante. Después de nosotros ganar el 12 Fórum de Ciencia y Técnica, que es el mayor proyecto de formación en el área de servicio académico que se celebra en Cuba, entre las principales escuelas de turismo y gastronomía del país, nosotros fuimos convidados por la dirección del Hotel Habana Libre, que es uno de los grandes hoteles de La Habana, conjuntamente con la Semana de la Cultura Catalana, junto a chefs de Cataluña, nosotros desenvolver nuestro proyecto a través de las danzas, los cantos, las músicas y las tradiciones. O sea, sí, un encuentro de los pueblos, sí, a partir de sus tradiciones. Una vez que las cadenas hoteleras, antes que esta historia, por supuesto, permítame decirle que el ministro de Turismo en la época, el señor Juan Cienfuegos, nos convida al primer fórum ramal del Ministerio de Turismo de Cuba. Ahí nos alzamos con el gran premio. Fue una cosa impresionante, porque esto fue lo que nos dio la oportunidad de ser los representantes de la imagen Cuba, la Isla Grande, en cuanto a espiritualidad alrededor del mundo. Hoy nuestro proyecto está en más de 50 países. De Publicitud usan nuestro proyecto para andar por esos países ahí vendiendo el producto turístico cubano a partir de nuestro proyecto. Es nuestro proyecto quien está allá. Entonces, eso ha sido algo muy interesante.
retomando el tema, la mayor corporación de Cuba en la época, llamada Palmares, nos llama para abrir el primer restaurante temático de cultura afro en Cuba. Fuimos nos que le dimos toda la orientación, toda la formación, toda la información, por supuesto, lo que se necesitaba a partir de nuestras ideas, y por ahí fue a Palmares para crear el primer restaurante de Cuba, ya falando sobre estos temas afro. Esto no había acontecido nunca el Ministerio de Cultura de Cuba se había interesado en abrir un espacio temático para versar sobre estos temas, que além de la comida, por supuesto, tendría la presencia de los mayores conferencistas, artistas plásticos, que tocan el tema de la afrocubanía, pesquisadores, o sea, que utilizamos el lenguaje antropológico, bon para comer, bon para pensar. Sí. Nuestro restaurante era un restaurante diferente. Sí. Era un restaurante diferente, completamente diferente, en donde los clientes venían a entrar en contacto con una cultura, en donde los clientes venían a estimular el conocimiento a través de la gastronomía. Chefe, una de mis luchas es que las escuelas de formación de profesionales, tanto de alto nivel como nivel técnico, obreros calificados, incluyan dentro del currículo de esa formación esta especialidad. Hemos logrado algunas cosas en Perú a través de un colega nuestro que tiene un proyecto llamado Manos Negras en la Cocina, que no profundiza mucho, preguntado para el tema de los orichás, porque ¿qué acontece? Que este asunto relacionado con los orichás, él tuvo un nivel de desenvolvimiento bien diferente en cada país. Sí. Se necesitaba, ¿en dónde es que están aprofundados todos estos temas? Por donde pasaron los negros de origen yorubá o los negros de origen luquilí. En muchos lugares que anida cuando llegaron africanos no eran de estas etnias, no eran de estos grupos, pues estos temas relacionados con el tema que les estoy conversando no se aprofundó y quedó muy por la superficie, quedó muy leve el tema ese que nos trata o que estamos tratando en la tarde de hoy. Pero yo acredito que independientemente al grupo étnico, a la fuerza que el grupo étnico haya tenido, ya Cuba y Brasil recibieron esclavos de la misma formación etnológica, por eso es que nos parecemos tanto en muchas cosas, en la cultura, en el nombre de los orichás, en los pataquines, en las historias, y por ahí va. En otros países, por ejemplo, no se nota así. Pero si nosotros queremos hablar de una integración latinoamericana, y ese es el gran desafío que yo vengo haciendo a los hermanos de Citicur y a los hermanos de otras entidades gastronómicas por ahí, diseminadas en el continente, que van ganando cada vez más fuerza, es lograr que nuestros docentes conozcan, divulguen y proyecten la formación de la diáspora afro en sus respectivos países. Hay países en donde parece que no pasaron africanos, y sí pasaron. Sí hubo la presencia africana allí. Sí. Por ejemplo, Argentina, le voy a poner un ejemplo. Argentina. El tango es de origen africano. Las milongas que hoy los argentinos tanto disfrutan con tanto amor por su arte es de origen africano. Y esto no se habla, esto no se comenta, ¿entendió? El samba en Brasil, claro está, ya aquí es diferente, es de origen africano. La capoeira, toda una serie de actividades que se realizan en nuestra cultura vinieron de África, porque en ese proceso de intentar blanquizar nuestro continente, dándole una fuerza total a la cultura europea, marginalizando la cultura africana, trajo consigo que, y con el paso del tiempo, que muchas cosas relacionadas con nuestra cultura las personas ni conocen, no saben. Fue una cosa provocada, mi chef, y no fue una cosa que fue accidental, no, fue una cosa bien meditada, fue una cosa que se usó para denigrar la presencia del negro en América,
en los países latinoamericanos en cuanto a su formación cultural. Entonces, yo siempre hoy en todas las tribunas en las cuales me dan la oportunidad de dialogar, les pido a las personas, a los docentes, a los jefes, que no abandonen el tema de la presencia africana en nuestro continente, porque viabiliza, permite el conocimiento de una cultura que está considerada la segunda cultura más importante en la formación etnológica de nosotros latinoamericanos. Sí, mi jefe, a donde quiera que nos convidan, que nos invitan a palestrar, nosotros llevamos teoría y práctica, nosotros llevamos los temas que hemos desenvolvido hasta ahora, la pesquisa que hemos desenvolvido hasta ahora. Estamos en un gran proceso de pesquisa ahora en el Brasil, montado para la llamada cocina Difá, que también es una cocina que nos llegó de África, una religión que nos llegó de África, pero que también tiene toda una base relacionada con la gastronomía. Y estamos ahora el próximo día 6, sábado, estamos en el Consulado de Cuba, en San Pablo, con un gran grupo de sacerdotes de Ifá, de la cultura de Ifá, palestrando sobre estos temas, en un intercambio de conocimiento cultural, en donde ellos nos estarán informando aspectos relacionados con esto que estamos conversando, y nosotros, por supuesto, estaremos mostrando nuestros intereses en cada vez nos acercar más. Y ya va a surgir un proyecto, va a ser asignado un proyecto de intercambio entre Cuba y Brasil a nivel gubernamental, porque está envolvido el cónsul, el embajador de Cuba aquí en Brasil, para comenzar a trabajar un poco más en función, porque también le quería decir eso, a pesar de ser países de tradiciones, de raíces muy parecidas, todavía no había un documento oficial firmado entre los presidentes que han pasado por el Brasil y los ministerios de Cultura y el Ministerio de Cultura de Cuba y el Ministerio de Turismo, para crear un amplio margen o crear un amplio frente capaz de conversar sobre estos temas. Ahora, a partir del día 6 de enero, acreditamos que va a surgir ese convenio de colaboración, que vamos a tener la oportunidad de, a través de Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Internacionales de Brasil, y el Consulado y la Embajada de Cuba acá, de comenzar a trabajar en un gran proyecto de pesquisa. Ahora, todo el que nos quiera convidar para palestrar, para conocer, para gestar esta cocina, estamos en la mayor disposición, sí, de hacerlo. Yo soy Afro y soy conservación de la biodiversidad. Soy innovación en la cocina. Soy surf. Soy emprendedora y soy herencia. Soy comunicador. Soy academia. Y soy contadora. Y soy una mujer fuerte. Soy incluyente e influyente. Y soy arte y color. Y soy productor de cacao y gestor cultural. Y soy poesía. Soy ciencia. Soy informática. Soy herencia y soy música. Soy economía. Soy creatividad. Y soy arquitectura. Soy lenguas criollas. Soy arte en movimiento. Soy deporte. Y soy gastronomía. Yo soy turismo y generadora de empleo. Soy conservación. Soy comunicación ambiental. Y soy resistencia, semilla y lucha. Y soy cuidados, equilibrio y ternura. Soy escritor y luchador por los derechos humanos. Reconoce lo afro. Sí, jefe, sí. Yo, si alguien me dijera que usted quiere ser en la vida al inicio de carrera, yo diría nuevamente cocinero de H, cocinero de dioses. Sí. ¿Por qué? Porque esto no solamente he aprendido una cultura a la cual tenemos que estar eternamente agradecidos, que es la presencia
pero la reivindicación de la cultura africana en nuestro continente, que fue extremadamente marginalizada, que fue extremadamente sucateada, que se hizo creer que no existió, que los negros africanos eran personas imberbes, incultas, solamente esclavos para trabajar en las plantaciones de azúcar, de café, de tabaco, en las minas de oro, y por ahí va. Nosotros hemos mostrado que no, que nosotros somos herederos de una de las culturas más grandes que ya el mundo conoció, que es la cultura africana. Entonces, para mí es un placer, porque vuelvo a repetir, no solamente tiene que aprender a cocinar, pero cocinar con técnica, no apenas con conocimiento empírico, sino con técnica. Tuve que aprender la lengua yoruba, tuve que aprender los ritos, los himnos en lengua yoruba, que nada tiene que ver con la lengua española. Sí. Yo tuve que aprender la liturgia, el porqué de cada cosa. No adelanta usted entrar a hacer un proceso gastronómico de cualquier tipo si usted no conoce en profundidad aquel tema que usted va a desenvolver. Tuve la oportunidad de mirar un palestrante, que eso me ha dado muchos amigos alrededor del mundo. Hoy soy miembro, y esto es una cosa que me enorgullece mucho, de mi chef. Yo soy miembro de la Gran Academia de Ciencia, Letras y Arte de Brasil, el primer extranjero, el primer cubano que forma parte de una gran academia de Ciencia, Letras y Arte en este país. Ahora recientemente, hace un mes atrás, recibí un doctorado honoris causa por todo este trabajo que vengo realizando hace 20 años. Llegué aquí a Brasil en el 2000, estamos en el 2023, entonces ya son algunos años trabajando en Brasil. He obtenido 5 grados de comendador, que es el evento, el agraciamiento, vamos a llamarle, sí, más importante que dan las academias de letras aquí en este país. Y tuve la honra de ser hijo ilustre, recibí la moción de hijo ilustre de Río de Janeiro. Entonces, yo acredito que si tuviera que voltar, mi chef, en el tiempo, yo sentiría una honra y un placer y un agradecimiento eterno a esas personas que un día nos legaron tanta cultura, que nos legaron un amor por el conocimiento, y que cada día más estamos en la obligación de no apenas venerar, sino también identificar y, por supuesto, reconocer. Sí, chef, yo le voy a repasar a una cántica que es dedicado al Orixá, que es el más importante, el mensajero de todos los Orixá, a Olofi, que para la cultura negra Olofi es Dios, ¿no? En todas las otras tradiciones, en otras etnias, en otros grupos. Y dice así: Palo lloreso que boda, o moniana guanamama queña, para su ayo es fío chodara, o moniana guanamama queña, para su ayo es fío chodara. Ese es un canto que se le dedica a Ereguá cuando van a comenzar los trabajos gastronómicos de cualquier tipo, o los trabajos ritualísticos, que es un mensaje que se envía para decir: estamos prontos, estamos listos, ya le estamos aguardando, porque hasta que el Ereguá no come, el Ebara no come, hasta que el Ebara no danza, hasta que el Ebara no reza, no se puede hacer nada. Existe en el marco de la tradición un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, y todo eso tiene, en materia de conocimiento, que ser tocado de esa manera. Ahí luego también puedo hablarles, por ejemplo, Ochun, por ejemplo, que es considerada la diosa Lucumín del panteón yorubá por la belleza de la mujer africana. Es la diosa que toda la mujer cubana quiere ser hija de Ochun, porque son mujeres salameras, son lindas, son maravillosas,
frutas de la gran cosa que la vida nos puede brindar. Todo mi chef tiene sus cantos. Es importante conocer, interpretar y decir, saber lo que cada uno de estos cantos significan en la lengua yoruba. La lengua yoruba es una lengua arcaica, específicamente en Cuba. Y explico esto, también es importante, le digo esto, porque todos los chefs de cocina, cocineros que futuramente quieran dedicarse a esta cocina, tienen que un poco conocer e interpretar, entender cada palabra en lengua yoruba, qué representa, qué significa y por qué ese canto en aquel momento y cuál es la importancia que tiene. Entonces es muy lindo porque independientemente al dominio de la cocina, usted tiene que tener dominio de la lengua. Y le decía que Yoruba es una lengua arcaica, porque ya el Yoruba no se fala en América. Solamente son las personas que pesquisan o las personas dedicadas a la vida religiosa quienes dominan esta lengua. Y por ejemplo, hay algo impresionante que a mí me entristece mucho, que de país para país la lengua yoruba se ha ido perdiendo. Muchas personas no saben, inventan palabras para impresionar, para acreditar que son profundos estudiosos del tema, y cuando usted va a los manuales, a las viejas libretas, a los viejos cuadernos, se da cuenta que aquella frase fue totalmente alterada, fue totalmente mal interpretada. Por eso es la importancia que cada vez, y yo siempre digo, los chefs de cocina vienen también para ese lado académico. Nosotros tenemos que ser algo más que cocineros. Nosotros tenemos que ser académicos, es una de las grandes luchas. ¿Por qué nosotros precisamos ahora, estamos hablando para Siturki, crear el primer diplomado de cultura dotada para las tradiciones de origen afro? Estamos proponiendo, para que no haya más depauperación de los temas, que se cree un diplomado a nivel continental, con duración de 6 meses, en donde las personas que participen en ese diplomado lleven consigo esa experiencia, esa información, y crearle ese hábito de pesquisa, porque nosotros chefs, nosotros culinarios, cocineros, me gusta siempre digo que yo soy cocinero, tenemos que pesquisar, necesitamos pesquisar, necesitamos llevar cosas al turismo que nos visita, a las personas que vienen a nuestras tierras en busca de información, en busca de nuevas culturas, de intercambio. Tenemos que decirles cosas reales y concretas. Ellos tienen que realmente llevar consigo la voz del conocimiento, no llegar allí a estar inventando historias y diciendo que no sé qué para hacer más bonita la cosa. No. Lo real, lo verdadero. Solo que a veces, chef, no decimos lo verdadero porque no lo conocemos. Sí. ¿Entendió? No lo conocemos. Entonces es más fácil inventar cosas, y luego la persona, si se dedica a estudiar, dice, no, pero esto no fue lo que yo escuché, esto no fue lo que aquella persona me habló o me comentó en aquel minuto de la vida. Entonces es importante que creemos una disciplina que se llama gestión cultural. El gestor cultural tiene que existir dentro de nuestra formación, porque el gestor es el que nos va a decir cuando vamos a inaugurar un restaurante, no importa de qué tema, no importa sobre qué cultura, que no sea aquello trivial de lo de siempre. Tenemos que tener a alguien que nos diga, no, pero ahí lo que usted va a hacer es esto y esto y esto, y está implícito en tal cultura, que forma parte de tal tecnología, y llegó a esta tierra en tal momento, y se difundió de esta manera. Entonces es importante, mi chef. Es eso la gran tarea que tenemos ahora. Sí, mi chef, lo que más me ha entristecido en este todo proceso casi de 20 años que le vengo comentando, en algún momento el preconcepto de las personas, el preconcepto inclusive de nuestros propios colegas, vamos a llamarle así de alguna manera.
al inicio, cuando yo comencé en el proceso, en este proceso de pesquisa, que muchas personas no entendían, inclusive la Federación Culinaria de Cuba no entendía de qué queríamos hablar, de qué eran nuestras metas y objetivos. Infelizmente escuchamos mucho, eso no me gusta. Porque cuando la persona no comience, el rechazo de la palabra no me gusta, ¿no? Sí. Eso no me gusta. La persona no quiere decir, no, yo no sé de lo que tú estás hablando. Sí. La persona te dice, no, yo no gusto eso. Sí, sí. Pero ¿cómo que no gusto? No, yo no soy religioso, pero ¿quién fue para el Señor que tiene que ser religioso? No, porque los estigmas, surgieron muchos estigmas, incluso por el federativo, la presidencia de la Asociación Cultural, de la presidencia de la Asociación Yoruba de la Federación Culinaria de Cuba. Hubo muchos estigmas en la época. Después ellos abrieron un poco, se dieron cuenta que era importante, muchos estudiosos, muchos folcloristas me vinieron a apoyar, vinieron a conversar. El tema de la cultura cubana se fue ampliando ainda más, un poco más, y hoy tenemos una visión dentro de la asociación, dentro de la federación, bien más interesante. Pero al inicio de todo esto, chef, yo sentí mucho preconcepto en donde las personas acreditaban que para usted aprender a cocinar, para usted hablar sobre esto, usted tenía que ser religioso. Yo decía, no, usted apenas tiene que ser un pesquisador. Religión ya fue una opción suya. Sí. Es una cosa opcional suya. Pero no usted tiene necesariamente que para ser un pesquisador, pues usted tiene que ser un practicante activo de esa religión. Claro, la práctica de la religión le da a usted más conocimiento, le da a usted una cierta autoridad, le da a usted un cierto respeto por parte a las personas que tienen estos secretos guardados a 7 llaves, porque la cultura negra, mi chefi, siempre, ella fue tan denigrada, ella fue tan perseguida inclusive por los gobiernos de turno y por las autoridades culturales blancas, que tuvo prácticamente que ir al clandestinaje. Muchas cosas de estos eventos tienen que hacerse oscuras, ocultas, ¿entendió? Porque el blanco no quería que esto se manifestara. Ellos sabían la fuerza que esta cultura podía ganar. Entonces era más fácil hablar, no sé, de los griegos romanos, era más fácil de hablar de Atenea, era más fácil hablar de toda la cultura europea y dejando de lado la cultura africana. Sin embargo, hoy no es que ya estemos al mismo nivel. Yo creo que falta todavía, chef, mucho trabajo. Yo no sé si en lo que me resta de vida, ya yo estoy con 67 años, no sé si en lo que me resta de vida yo podré ver esto materializado en nuestro continente. No, yo acredito que por lo menos seguidores de esta conducta, de esta disciplina, de esta cultura, ya tenemos. Entonces ya sabemos que no va a morir, que alguien le va a dar continuidad. Sí, chef, mis nietos, tengo 2 nietos, uno morando en Cuba, uno morando en Miami, en los Estados Unidos, y han tomado este camino, voltado mi nieto Ares y mi nieto Quiquito, se han inclinado mucho hacia el conocimiento, hacia la información. A cada rato me preguntan, abuelo, ¿y esto por qué? Y aquello por qué sí, y aquello por qué no. Y yo me siento muy feliz, porque yo siempre digo para ellos, que yo no estoy dejando como legado dinero, yo no estoy dejando como legado casas, yo no estoy dejando como legado carros de alta gama, yo estoy dejando para ellos como único legado cultura, amor por la cultura, amor por el conocimiento. Yo siempre digo que el hombre respetado en el mundo no por el dinero que tiene, sino por la cultura que es capaz de mostrar. Entonces, gracias a Dios, y así puedo decirlo, gracias a la Sorishá, mis 2 nietos están muy interesados en darle continuidad a esta historia, chef.
entre tantas cosas que nos ha compartido, me nace la curiosidad si usted ha escrito algún libro, algo que sea de su autoría. Hablando sobre ese tema, ahora justamente yo voy a hacer el lanzamiento de un libro que lleva por título Yo soy Cuba de Acocán. En lengua yorubá, la palabra Acocán significa corazón, o sea, yo soy Cuba de corazón. Y va a ser algo interesante, Chepe, porque va a ser un libro en donde van a estar algunos de mis poemas vinculados a esta cultura, va a haber algunas de mis reflexiones, va a haber algunas historias, pataquines relacionados con la cocina afro, la importancia de la conservación de estos temas, recetas de cocina ya más vinculadas a este tipo de alimentación para rezar. Va a ser un libro un poco ecléctico, vamos a llamarle de alguna manera, en donde las personas van a encontrar desde un poema hasta una receta de cocina, hasta una información, un canto, un pataquí o una historia contada para un oricha determinado y el porqué el gusto por aquel plato, por aquella cocina, hasta la forma de elaborarlo. Entonces, en el primer trimestre, el próximo de 2003, estaremos haciendo el lanzamiento de ese libro, mi hermano querido. Wow, lo felicito, de verdad, por tan grandiosa labor realmente, y créame que será interesante el llegar a conocer su contenido, verdad, porque será una contribución cultural, histórica, de usted para su pueblo y para el mundo entero, verdad, cosa que ya nos está dando pues ¿cómo se dice? Algo por adelantado, verdad. Muchas gracias por eso. Sí, Chepe, hoy estoy aposentado, acabo de me aposentar. No sé si allá también se dice la palabra jubilar o aposentarse. Jubilado se utiliza. Jubilado se utiliza aquí. Yo me acabo de jubilar. Ahora ya no estoy más directamente vinculado a ningún restaurante. Abrí una pequeña empresa de eventos portado para la cultura cubana, en donde ministro cursos, workshops, cursos de cocina, pero ya cocina general, ¿no? Sí. Cocina cubano-caribeña, siempre incluyendo algunos platos de interés histórico. Y específicamente hoy ya no me estoy vinculado a ningún restaurante específico, ya toda mi vida estuve trabajando directamente en restaurantes, ahora estoy más vinculado al aspecto eventos, ¿cierto? Estoy más directamente voltado para nuevas pesquisas. Yo inclusive este asunto de la jubilación para mí fue interesante porque tengo la gaveta llena de nuevas pesquisas. Quiero viajar a África, necesito hacer un viaje a África lo más urgentemente posible, a la Nigeria. Ya tengo aquí una serie de personas me aguardando para formar parte de esa comitiva que nos iremos a Nigeria durante unos meses para estar más perto de todas estas tradiciones, más cerca de todas estas tradiciones, conocer un poco más, ampliar un poco más la relación, difundir nuevos proyectos de intercambio, Brasil, Cuba, África, América Latina, y es eso exactamente a lo que hoy me dedico. Me interesa mucho elaborar nuevas pesquisas y proponer nuevas ideas docentes para los claustros de profesores y nuevos currículums o nuevas currículas docentes que vayan a surgir en las escuelas latinoamericanas o en Cuba o en Brasil, que es otra parte de nuestro continente, porque yo digo que primero tenemos que conocernos, necesitamos nos identificar, nos reencontrar. América Latina precisa de un reencuentro. Un reencuentro. Los brasileños tienen que saber cómo comen, qué es su plato principal, cómo es su cultura, porque si no, no somos latinoamericanos, somos personas que estamos en un mismo continente, pasamos un periodo de nuestras vidas por aquí y terminamos no conociéndonos.
Es eso lo que yo acredito que es lo que me resta, ¿no? Hasta un último suspiro, yo pienso que Dios me dé longa vida, ¿no? Pretendo me dedicar a partir de ahora, mi chef. Grandioso, la verdad es que me quedo sin palabras realmente, y pues me resta el hecho de poder solicitarle a usted un gran consejo para aquellas generaciones, aquellas nuevas generaciones que empiezan a dedicarse a la gastronomía en general, ¿verdad? Y que posteriormente se van a especializar. ¿Qué consejos de vida son los que usted le brindaría a ellos? Bueno, mi chef, yo siempre le digo a mis alumnos y a las personas que les ministro palestras, lo importante es trabajar, no sentir miedo con los desafíos. Siempre va a haber personas que nos van a criticar, que nos van a tratar de mostrar o queremos decir que estamos cerrados. Si somos firmes en nuestros conceptos y sabemos que aquello que estamos haciendo realmente vale la pena, entonces vale la pena luchar, vale la pena conquistar, y ese resultado se ve con el tiempo. Es el tiempo que da la última palabra. Es mejor intentar y vivir intentando que morir sin intentar. Entonces es todo un proceso, son 20 años. Todo esto que yo le he contado a usted en breve hora, en breves minutos, son 20 años de trabajo, no son 2 días. Y muchas personas trataron de decirme, no vas a llegar a ningún lugar, eso no le va a interesar a nadie, estás hablando de algo que realmente no tiene espacio. Y yo decía, sí, se trata de tiempo, y yo no me voy a cansar, y yo voy a continuar. Entonces lo que yo le paso a esas nuevas pleyadas, generación de nuevos cocineros, de nuevos chefs, que no dejen de trabajar, no dejen robar sus sueños, no deben robar sus aspiraciones, no permitan que nadie venga a decirle que aquello no va a ser cierto. Sí va a ser cierto, porque eso está en su corazón, y lo que está en el corazón de las personas, Dios bendice, Dios da fuerza, y Dios nos dice cada noche, cuando terminamos de rezar y de pedir y de agradecer, que el asunto es continuar. Y voy a decir las últimas palabras que siempre le digo a las personas. Vamos lejos porque estamos juntos. Vamos a unirnos a América Latina para llegar a donde todos necesitamos y queremos. Bueno, mi chef, yo la verdad que créame que quedo totalmente satisfecho con todo el conocimiento recibido de su parte. Realmente sorprendido, ¿verdad? Porque como siempre he dicho, en este conversatorio soy un alumno de cada invitado. Muchas gracias. Una vez más, estoy muy feliz de haber sido invitado por usted, mi hermano, mi querido compañero, colega, a este diálogo, a este maravilloso e interesante diálogo de estas partes. Estoy feliz, y esta felicidad quiero hacerla, proyectarla a través de usted a todos nuestros hermanos colegas de Honduras, que nuestro corazón es latinoamericano, somos hijos de América y a ella nos debemos, y estaremos siempre pronto para llevar nuestro conocimiento, nuestro humilde conocimiento, nuestro pequeño grano de arena a cualquier lugar de la América que así lo precise. Entonces, un 2023 lleno de prosperidad, de salud, de buena aventura, de resultados, y felicitarle por esa iniciativa, por esa gran iniciativa que usted ha tenido de abrir un espacio para el conocimiento de los chefs de nuestro continente. Prosperidad, salud, un afecto grande para usted, esté a su entera disposición siempre, y mucho cariño para todos los chefs hondureños, y especialmente para el Señor. Que Dios te bendiga. Gracias, abrazo. Sí, muchas gracias, mi chef. No quiero concluir esto sin antes preguntarle algo que me ha generado mucha curiosidad. Me fijo que aquí en su Filipina, abajo de su nombre, tiene cara pintada. Sí. ¿Por qué tiene? ¿Qué significa eso?
Eso es un restaurante, es un restaurante acá. Okay. También tiene una sucursal en México, donde también tuve la oportunidad de llevar algunas informaciones que en su momento, los cara pintada en el gobierno militar en el Brasil, fueron un grupo de jóvenes que eran la bandera, eran la vanguardia del término de la feroz dictadura que en la época había aquí o aconteció en la historia del Brasil. Entonces fue muy interesante porque como trabajamos con jóvenes, como nuestro proyecto, como nuestro corazón es joven, quisimos identificar la palabra cara pintada con esos jóvenes que un día vienen en busca del conocimiento, chef, específicamente. Bueno, muchísimas gracias desde mi hermosa tierra catracha, Honduras, en Centroamérica. Le mando un extensivo abrazo hasta Río de Janeiro, Brasil, y al pueblo cubano enteramente, del cual pues yo tengo grandes amistades de ahí, ¿verdad? De las cuales pues garantizo conjunto a usted, ¿verdad? Que son calidad de seres humanos, como ser mi chef y maestra también, Yoledani Trujillo, ¿verdad? Y ahora usted también, que la cual yo digo, el pueblo cubano es totalmente auténtico, ¿verdad? Y gracias por eso, y un abrazo fraternal, y gracias por todo, mi chef. Le agradezco, el pueblo catracho, le agradecemos de corazón. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Que Dios bendiga a tu pueblo y que Dios te bendiga a ti, mi hermano. Bueno, vamos al frente, América Latina. Muchas gracias, feliz tarde. Feliz tarde, mi chef. Gracias, nos vemos. Yo soy Afro y soy conservación de la biodiversidad. Soy innovación en la cocina. Soy surf. Soy emprendedora y soy herencia. Soy comunicador. Soy academia. Y soy contadora. Y soy una mujer fuerte. Soy incluyente e influyente. Y soy arte y color. Y soy productor de cacao y gestor cultural. Y soy poesía. Soy ciencia. Soy informática. Soy herencia y soy música. Soy economía. Soy creatividad. Y soy arquitectura. Soy lenguas criollas. Soy arte en movimiento. Soy deporte. Y soy gastronomía. Yo soy turismo y generadora de empleo. Soy conservación. Soy comunicación ambiental. Y soy resistencia, semilla y lucha. Y soy cuidados, equilibrio y ternura. Soy escritor y luchador por los derechos humanos. Reconoce lo afro. My family